Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo ganas de hablar un poquito de esto que está sucediendo, de dones, por ahí de nuevas visiones, de, también un poco de qué trata este canal, o porque a veces quizás hay muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Bueno, yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí en este último tiempo he podido trabajar con una matriz vorticial son, bueno, por un lado los negocios eh, y por otro lado los dones y talentos. Eh, que ahora un poquito voy a hablar de dones y talentos, pero sepan que este modelo es aplicable a lo que sea. Se puede aplicar a lo que sientan, un poco la matriz está descripta, son los 8 vórtices y bueno, la información atraviesa con un 9 y un cero. Cuando una empresa, un negocio o una persona que quiere aperturar dones, quiere empezar a hacerlo, en principio lo que hay que chequear es que esté en paz y en equilibrio para poder aperturar eso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces quizás queremos adelantarnos en la apertura de esta nueva conciencia o en el sentir que tenemos habilidades y talentos, pero no sabemos cómo administrarlos. Y en esa posibilidad de administración, muchas veces lo que no nos damos cuenta es que hay que sanar heridas. Hay que sanar heridas ancestrales, hay que sanar heridas del pasado. Solemos ser personas altamente sensibles. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de los vórtices y cómo se trabaja esto para que vos tengas en cuenta cuáles son los puntos importantes eh, para lo que se viene. Porque sí, el desarrollo de dones y talentos tiene que ver con los negocios también, sí, sí, porque a vos te permite cierta intuición y ciertas posibilidades que, que otras personas por ahí no la tienen. ¿Por qué? Porque quitamos la mente. Y cuando quitamos la mente empiezan a suceder cosas, empieza a suceder la magia. Como digo yo, personas que aparecen y que nos ofrecen oportunidades, situaciones de acompañar empresas y las pautas las estableces vos, que también vamos a hablar un poquito de eso. Em, yo no trabajo con negocios que, por ejemplo, ¿no? Uno de mis límites, yo no trabajo con negocios que tengan que ver con los negocios antiguos, a como los conocíamos. Em, trabajo con empresas o con negocios que se están creando y se están gestando con una nueva conciencia, con ciertos patrones de conciencia que no existen todavía. Eh, y ahí está el desafío, porque es un desarrollo que se apertura para esto nuevo. Eh, quizás estamos acostumbrados a la información y a ser seres repetidores de información. A mí lo que se me da bien son las empresas, entonces yo me aboco a eso. Eh, muchas veces no hay creaciones. Eh, si bien hay empresas que trabajan desde, desde comunidades autóctonas, por ejemplo, yo trabajo con empresas que trabajan con esa mirada de acompañar a personas de comunidades autóctonas para que, para que puedan construir una empresa más consciente, respetando la tierra, respetando los valores de los trabajadores, en conciencia, en comunidad. Creo que también hay cuestiones que todavía eh, hay que crear, hay que hacer, hay que armar y hay que aperturar. Hay que posibilitar el intercambio de información y una charla flexible. Y en esto sí, las personas necesitan también, tienen en claro cuáles son sus dones, cuál es su rol y lo que quieren, pero muchas veces eso que quieren hay que darle una forma, hay que establecer límites claros en esta realidad. Pero hoy vamos a hablar, bueno, hablé un poquito de empresas, pero hoy vamos a hablar de dones y talentos, porque también
en esta nueva conciencia que se apertura, vamos a empezar a tener dones y talentos. De hecho, bueno, niños van a empezar que tienen una nueva sensibilidad, ya sabemos, y que los padres por ahí no saben cómo trabajar con ellos, o vos mismo tenés algún don, algún talento y no sabés cómo, cómo administrarlo. Yo voy a dar ciertas pautas hoy para que tengas en cuenta. Pero bueno, siempre es importante tener en cuenta la información de lo que sucede en el campo. ¿A qué llamo información? A lo que sucede alrededor tuyo. Nada es porque sí. Y nada es ni bueno ni malo. Es información. ¿Para qué? Para que vos la tomes, la hagas conciencia y la trasciendas. Yo trabajo mucho siempre hablo del tiempo, ¿no? Líneas temporales. ¿Por qué? Porque pasamos todo el tiempo en el tiempo. Y acá en esta realidad tenemos el tiempo, pero en el universo no hay límites de tiempo. Todo se reconstruye, se reorganiza y vuelve a, a suceder. Pero yo me subo a esa línea temporal ¿para qué? Para trabajar ciertas dinámicas. Entonces viajamos en el tiempo y vemos la información, a ver qué se apertura, eh, modificamos ahí algún vórtice que yo le llamo vórtice bueno, a la dona, los vórtices, las ruedas de los chakras son vórtices. Entonces, esos vórtices energéticos son modificados que eso que vos querés hacer se aperture más fácilmente. em, la información la tiene el inconsciente. Le llamamos inconsciente, pero bueno, tiene subconsciente, preconsciente, pero de una forma más práctica. ¿Qué quiere decir esto? Es aproximadamente un 95% de la información procesada no la podemos discernir a través de todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, eso hace que eh, pase mucha información y no sepamos qué pasa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dones, tenemos una parte del hemisferio izquierdo procesa mucha información eh, y no tenemos conciencia, pero es mucha información y la ordena, la organiza y hay información que por ahí no es relevante, pero lo que tenemos también en el inconsciente es mucha información de antiguo. Entonces, ¿cómo trabaja el cerebro? Empieza a buscar patrones. ¿Por qué sabemos lo que va a pasar en el futuro? Porque el cerebro lo que hace es mira patrones, ¿sí? Se basa en patrones, pero ¿en qué patrones se basa el inconsciente o nuestro cerebro? En lo que ya conoce. Entonces empieza a hacer match con lo que conoce. Cuando empieza a hacer match, a lo que desconoce no lo atrae. Empieza a hacer match con lo ya establecido. Es como una película que se reproduce. Cuando nosotros trabajamos sobre la película, hackeamos la película, cambiamos los personajes, cambiamos esa apertura a esa realidad, ese cambio de conciencia. Em, de distintas maneras, pero claramente tomando conciencia a veces no alcanza. ¿Por qué digo esto? Cuando vos sabés que algo te hace daño eh, y que es doloroso, eh, muchas veces no podemos entender por qué seguimos haciéndolo, pero porque con la conciencia a veces no alcanza. Y entonces lo que hacemos es quitar información, y yo digo información repetidora porque tenemos antenas repetidoras del pasado, porque el cerebro trabaja sobre lo acontecido. ¿Para qué? Para poder anticiparse. Entonces, cuando se anticipa a la información, crea sobre lo que ya existió, no crea nada nuevo. Entonces, trabajamos para vaciar esos patrones de lo que ya está dado para aperturar cosas nuevas. De hecho, Joe Dispenza y un montón de personas, Tony Robbins, etcétera, trabajan sobre esos patrones de conciencia. Em, bueno, y en esto de los dones, también es un mundo desconocido para algunos. Y como es un mundo desconocido, quizás hay miedos, hay cuestiones a trabajar para que se puedan abrir más,
aperturar, para perder el miedo, para tener conciencia sobre lo que estoy trabajando. Entonces, en principio, establecer tu identidad. eh, ¿Sí? Tu identidad no es tu nombre, no está dado por tu nombre, sino ir reconociendo que sos un ser individual que vino a tener una experiencia. Y en esta experiencia, lo que hacemos es tratar de salir de la dualidad, porque yo digo, incorporemos información sabiendo que todo o es bueno o es malo, placer, dolor. Esa es la dualidad. De hecho, nos han inculcado que existe el bien y el mal, pero en realidad es información que nosotros utilizamos para destrabar aquello que acontece. Entonces, en esto que acontece, tener en claro que utilizamos distintos roles en distintos momentos de nuestra vida, pero somos un alma encarnada en un cuerpo, en un vehículo que viene a tener una experiencia humana. Y la persona decide qué tipo de experiencias querés tener. Ojo ahí, porque a veces quiero experimentar. Bueno, hay muchas experiencias, hay experiencias dolorosas, hay experiencias difíciles. Entonces, la antena hay que redirigirla y hay que utilizar los comandos correspondientes. Entonces, cuando empezamos a utilizar los comandos correspondientes y salimos de esta identidad, muchas veces que me pasa en sesiones de autodestrucción y autosabotaje, que es muy propio de seres sensibles, porque muchas veces queremos escapar, queremos irnos de esta realidad, no entendemos qué es lo que sucede, eh, no compartimos no me sale la palabra, no compartimos como ideas con otros, nos parece que no entendemos bien qué está diciendo, no nos sentimos parte de esta realidad y es ahí es donde hay que trabajar en la identificación, tu identidad, lo que verdaderamente viniste a ser, no tu personaje creado en la realidad, sino tu esencia, tu identificación con quien, el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento álmico, el reconocimiento de que sos un ser individual que vino a tener una experiencia en esta realidad transformadora, para vos y para otros. En segundo lugar, otro vórtice para trabajar son los límites tuyos, hasta dónde, eh, hasta dónde nos permitimos em, conectar con nuestros dones, hasta dónde nos permitimos ponernos límites a nosotros mismos, es decir, esto que estoy haciendo no me está haciendo bien y, y establezco límites para no incurrir en situaciones o dolorosas, y hasta qué punto nosotros le decimos no a alguien que viene a hacernos daños, hasta cuánto límite hay en esto de la autocompasión por nosotros mismos, límites sanos para nosotros y para otros, y hasta cuándo le decimos no a- al resto, ¿no? Esto de los límites tiene que ver mucho con los padres, porque bueno, el padre establece límites hacia afuera. eh, Cuando nosotros nos sentimos invadidos por otros, hasta qué punto nosotros decimos hasta acá llegaste y no voy a permitir que o me dañes o no voy a permitir que esto suceda porque no es beneficioso para mí. Y hasta qué punto yo establezco límites a través de la madre con respecto a mi conciencia, a mis sentimientos, a mis emociones y a mi resguardo personal. Entonces ahí trabajamos y tomamos conciencia de estos dos límites que también tiene que ver con nuestros padres. Porque si la herida está abierta, no hay posibilidad de establecer límites claros, ni para otros, ni para mí. Entonces, por eso los padres se trabajan un montón, desde una mirada sistémica, desde una nueva conciencia. Porque si yo
no establezco bien mis pilares, yo soy el proyecto de mis padres. Que esto también está bueno contarlo. Somos el proyecto de nuestros padres, pero cuando uno crea una empresa, uno es hijo de alguien o uno tiene sus propios hijos, uno sabe que esos hijos van a independizarse en algún momento. Cuando uno tiene una creación, crea algo, sabe que eso es una vida, es un ser vivo y va a generar independencia. Una explicación, Google, por ejemplo, el algoritmo empieza a expandirse y trabaja solo. Y eso pasa con las empresas y con los hijos. Llega un punto en que se independizan o porque empiezan a poder solos. Entonces, esto de somos el proyecto de nuestros padres, hasta qué punto estamos independizados de eso que creían nuestros padres que queríamos que seamos y hasta qué punto somos independientes de ese proyecto, ¿no? Entonces, los límites y límites sabiendo que ellos son nosotros somos su evolución, pero ellos son nuestros pilares y aprendimos de ahí. De ese espacio, de ese entorno. Y si se generó una herida y si no se sana un dolor ahí, bueno, es muy importante reconstruir antes de aperturar eh, dones o los negocios, ¿no? Es muy necesario esa parte, porque nuestra relación con otros está basada en nuestra relación con nuestros padres. Em, Álmicamente, ¿no? ¿Verdad? Eh, También trabajamos las percepciones, estas percepciones estos sentidos, ¿no? Desde que nacemos, desde que estamos en esta realidad, desde que estamos en el útero materno, empezamos con los sentidos. Y yo digo, hay otros sentidos más que los cinco que conocemos, eh, porque están los sentidos de la interocepción y la propiocepción, eh, que es lo que sucede afuera y lo que sucede en nuestro cuerpo, orgánicamente. Nuestros órganos, la sensación. Bueno, las semillas y los seres altamente sensibles tenemos muchas sensaciones en el cuerpo. La interocepción y la propiocepción están muy desarrolladas. Podemos comprender qué sucede en el campo, por más que no lo estemos viendo, y podemos comprender qué está sucediendo en nuestro cuerpo. De hecho, biológicamente somos muy sensibles. Enseguida el cuerpo manifiesta algún tipo de sensibilidad, algún tipo de bloqueo. Suele suceder que somos yo le llamo muy biológicos, con el sentido de que hacemos un movimiento, hacemos una terapia, hacemos algo y enseguida impacta biológicamente en el cuerpo. Y esa percepción es la que utilizamos para desarrollar nuestros dones. Entonces es necesario expandirla y no tener miedo con esta expansión. Trabajamos sobre eso, sobre ir evolucionando en límites, sin pensar en lo que existe o lo que no existe, porque como a veces no hay manuales de... Yo digo, el manual se queda hasta un punto, pero el desarrollo de tus habilidades no tienen, son propias tuyas. Vos te estableces tus propios límites, vos decís esto no. Y ahora vamos a entrar en eso de las reglas, ya vamos a ir. Pero trabajamos sobre percepciones y sobre personas que me dicen, yo siento que estoy haciendo tal cosa, yo siento, a mí me dicen que yo tengo que trabajar. Bueno, esta conciencia que todo el tiempo hay información que levantamos, decimos, yo esta terapia la voy a trabajar así. No existe el manual de la terapia. Funciona, funciona, punto. Y tenemos que aprender a no ponerle tanta mente sobre lo que existe, sobre lo que es. Y cuarto, una vez que uno establece las percepciones, uno ya sabe qué misión, a dónde va a enfocar todo eso. Por resonancia. Bueno, un poquito a esta parte vienen a verme mucho, porque si a mí hay algo que se me da bien es de poder ver por dónde puede ir la persona y la transmisión de información a mí que me dan, que me llega, de, de poder visualizar en qué campo, en qué área serías hábil y por ahí con qué sintonía sería, qué modalidad.
podría aperturarse. En definitiva, vos elegís también, ¿no? Pero, pero cada uno tiene un rol y por lo pronto un espacio y un lugar donde establece su sede, sus límites, esto sí, esto no, y a dónde va a buscar. Esto no quiere decir que sea siempre eso, porque va a suceder que ante distintas situaciones se aperturan roles nuevos, ¿sí? Hay cambio de roles por lo general, pero bueno, trabajamos en misiones, por eso siempre hablamos de misiones, tu misión. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de su misión, sumiso. Cuando uno trabaja por una empresa, es la misión de la empresa, entonces estamos en su misión. Pero cuando hablamos de dones y talentos y de aperturar estas posibilidades para vos, la misión es tuya. Entonces, establecemos objetivos, qué vas a hacer, cuál es la finalidad de todo esto. En definitiva, expandir conciencia, compartir información, pero también ayudar a otros en qué, ¿no? Y ahí bueno, esa parte es bastante organizacional por ahí también. Organizacional significa que te permite organizarte a vos. Es una practicidad de saber qué hago, ¿no? Hacia dónde enfoco mi energía. Es muy importante el enfoque. El 5 vórtice 5 es la libertad, la independencia, cuán libre y cuán independiente me siento, cuán flexible ante los cambios, porque es muy importante esto de saber qué hacer ante distintas situaciones y poder estar resguardado, tranquilo y sabiendo que vos estás en el camino correcto. Y muchas veces esto es un poco salir de la mente, ¿no? Esto de la libertad, la expansión, el cambio, la flexibilidad, porque como trabajamos sobre cuestiones que no a veces o no existen o tenemos muchas creencias, a veces sí, a veces no. Em, entonces, ¿hasta qué punto la información es una creencia o es algo? ¿No? Es decir, mira, Lau, esto no, a mí, ¿por qué pasa? A mí no me resuena esto. Bueno, no, no es para vos. Entonces, ser flexible en esto de decir, bueno, esto que yo siento, bueno, tomo esto y esto no lo tomo. Ser flexible, no todo lo que yo diga es una certeza, es una posibilidad entre tantas posibilidades de muchas personas y cada uno tiene una parte de la información. ¿Sí? Por eso trabajamos en conjunto, a veces en bloque. Entonces, ¿y tu independencia para qué? Para poder contribuir con otros. Porque es muy importante, cuando hablamos de dones, no reservártelos para vos. Entonces, ese es el 5, la expansión, la fractalidad, el compartir con otros. El vórtice 6 son los dones y los valores tuyos. Vos me vas a decir, ¿y qué es esto? Sí, los valores son, por ejemplo, valores son la honestidad, em, para darte un ejemplo, que puede ser lo tuyo, pertenencia, no sé, hay un montón de valores, claridad, confianza. Entonces, esos valores, esos pilares son los que te estructuran a vos y te dicen, bueno, yo con esta comunidad, con esta empresa no trabajo, o yo con esta persona eh, no puedo, no voy, sí, con este tipo de personas no, con este tipo de personas sí, voy a trabajar. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con tu aprendizaje, con lo que vos por ahora no querés aperturar. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando hablamos con empresas, y yo digo, no, no trabajo con empresas que tengan órdenes de jerarquía, que tengan que ver con, sí, porque les voy a ofrecer algo nuevo que no se van a sentir identificados, o sí, pero que quede claro que tiene que haber un cambio. Esos son valores y son tus propios límites sobre cómo vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Hasta qué punto vas a recibir información? Porque es decir, recibo información todo el día, no. Eh, en un momento tenés que cerrar la cortina y decir, no, listo, atiendo hasta tal horario, me establezco mis propias reglas.
si contesto o no contesto, hasta qué punto yo ofrezco lo que ofrezco, eh, hasta qué punto valoro lo que doy. Em, Eso también se trabaja en este vórtice, pues, sí, porque habilitar esta posibilidad no es que nosotros recibimos información todo el tiempo y por eso la tenemos que dar y todo. No, hay momentos, se establecen momentos temporales, se establecen pautas, eh, y tampoco estamos todo el tiempo analizando situaciones. Me ha pasado que cuando digo que soy psicóloga por ahí, como también me pasaba cuando, pues soy como un mix entre contabilidad, tengo contabilidad, formación en finanzas, en administración más que nada, y psicología, todo lo que es transpersonal, todo lo que es el trabajo con el inconsciente, fue un- una mezcla ahí. Y me pasaba también cuando era contadora. O sea, ¿por qué sos contadora? No me decís tal, no estoy trabajando, estoy en una fiesta. Y cuando sos psicóloga, también me pasa que me dicen, ay, no, ya me estás analizando. No, no te estoy analizando, o sea, es demasiado. O cuando saben que tenés información, no estoy, no estoy conectando con lo que estás pensando, no, paremos un poco, porque si no es un montón. Entonces, ahí también establecer espacios y lugares donde vos estás, una cosa es tu labor y después se establecen límites claros de conciencia y de descanso y que una persona no puede estar todo el día así. Ustedes me entienden. Em, Comunicación también es muy importante y este vórtice es muy importante para expresar aquello que vinimos a hacer, para compartirlo. Quizás no compartirlo con el entorno porque a veces no entienden bien, pero sí establecer y decir, bueno, me pasa esto, siento que tengo que trabajar y siento que tengo que compartir cierta información. Es muy importante esta parte porque uno de los pilares, más allá de los límites, más allá de las percepciones y, y del trabajo en uno mismo, de esta sensación de paz y de claridad que tenemos que tener, porque si no la información eh, no es, no es potable. Entonces, trabajar en entornos saludables de conexión es muy importante. También es muy importante comunicar, trabajar la comunicación, trabajar el chakra garganta, porque vinimos a eso, a compartir. No, a veces no querés mostrarte, no pasa nada, pero sí expresarte, eh, que los otros comiencen a comprender cuál es tu esencia, cuál es tu aporte, cuál es tu rol. Y la comunicación es algo muy importante para, para trabajar. Aparte de la información, llega así, y si no, no llega al corazón, se traba. Acá vieron cuando uno queda como que queda atragantado, tos, información que quiero decir y no puedo. Eh, para mí y para otros. Entonces, ese vórtice es súper importante. Es el carro en el tarot. Y el último vórtice, que es el 8 tiene que ver con, ahí sí, tu poder. Tu poder personal. Es decir, tu resguardo. ¿Vieron cuando hablan de tus poderes, tus límites, quiénes son tus guías, quiénes te acompañan, cuántos, bueno, trabajamos con animales de poder, trabajamos con eh, tótems, ¿no? Que nos acompañan. Y hay algo que se los quiero compartir porque, bueno, también establecemos comandos, comandos, los hilos no, ¿no? Porque podemos establecer a través del cuerpo comandos. Bueno, que el cuerpo te diga cuando es sí y que el cuerpo te diga cuando la mente inconsciente, dime sí,
para tal y en alguna parte del cuerpo, y dime no si necesito tener esa palabra, ¿no? En alguna otra parte del cuerpo. Esto quiere decir que establezco comandos. Y estos comandos se pueden usar para lo que sea, para en algún momento tenés una pregunta y, bueno, si ya está bien establecido el comando inconsciente, sí va a ser una sensación, no va a ser otra sensación corporal. Y en esto de los límites y el poder es esto, es establecer reglas claras de conexión. Y hasta qué punto yo me permito hacer, me siento poderoso para ese desafío o ese rol que quiero cumplir. Entonces, ahí trabajamos sobre lo que vos deseas, sobre lo que vos querés. Y en esto yo te digo cómo trabajamos, pero también tomalo como algo que lo podés hacer vos solo, ¿sí? Em, Yo lo que hago es aperturar vórtices del tiempo para que esto pase más rápido, las cosas sucedan más rápido. Pero vos tranquilamente estos vórtices los podés trabajar vos mismo, recuperando tu poder personal. Los vórtices tienen que ver uno con el otro, ¿sí? Eh, Tenés que saber quién sos para saber el poder que tenés. Entonces, uno y 8 están súper relacionados, porque es tu propia identidad, tu identificación. Es verdaderamente quién viniste a ser, no quién te dio un nombre, las profesiones que tenés, no, no somos eso. Eh, Hay que desidentificarse de eso e identificarte con eh, tu esencia. Y después el 2 está muy relacionado con el 7 los límites, los padres, tiene que ver mucho con la comunicación. Hasta qué punto me expreso y digo esto sí, esto no, esto es para mí, esto no es para mí, y al otro le digo, esto me gusta, esto, ¿sí? Estableces acuerdos. Eso tiene que ver mucho con los padres también. ¿Cómo era la comunicación de tus padres? ¿Cómo es la tuya en tu entorno? Suele repetirse, ¿no? Esto, inconscientemente o conscientemente y no puedo evitarlo. Y las percepciones, ¿sí? El 3 con el 6 es las percepciones, cómo percibo el mundo. Y obviamente que lo voy a percibir de acuerdo a los valores que tengo, a cómo soy yo internamente. El otro día estaba hablando con una consultante y me decía esto de hasta qué punto yo soy muy exigente conmigo misma y yo miro con los ojos de la exigencia, los miro a otros. Y, y es algo nuestro, y es un trabajo interno nuestro, pero son nuestros valores, pero los nuestros. Y cómo establezco límites, cómo establezco esa percepción, eso que yo percibo, cómo lo incorporo con otros, cómo le explico a otros que trabajo de esta manera, expresando también a veces, ¿no? Entonces, trabajamos los valores, trabajamos las percepciones y cuál es tu aporte. Y después el 4 con el 5 que es, bueno, tu misión, en la realidad acá, tu misión álmica, las acciones, todo lo que haces todos los días, diariamente, y cuán libre e independiente te sentís de esa misión, ¿no? Porque a veces estamos como demasiado involucrados y tenemos que tener límites flexibles para poder ser, para poder mejorar lo que ofrecemos, ¿sí? No estamos disponibles todo el tiempo, sino es establecer esto nos va a permitir valorarnos a nosotros y que los demás también entiendan que hay un valor detrás de esto, un valor muy importante y que por eso nos queremos dar el tiempo para poder acompañarlos o por ahí, ¿sí? Eso también yo muchas veces lo hago y acompaño y las personas saben que hasta cierto horario yo estoy disponible y contesto.
y a cierto horario ya no. Entonces, esa flexibilidad también a veces de decir, bueno, quizás estoy levantada, estoy despierta, te contesto, pero posiblemente no. Em, pero hasta qué punto vos podés establecer esta flexibilidad o esta no flexibilidad para resguardar tu misión, porque es muy importante dar lo mejor y para dar lo mejor no podemos estar cansados, no podemos estar eh, todo el día haciendo cosas, ¿sí? Haciendo cosas rudimentarias, por ahí me dice. Entonces, establecer plazos de conciencia y de descanso. Y esto es muy importante. Descanso. El descanso es súper importante para poder dar lo mejor. Y también espacios de conciencia, espacios de silencio, espacios que te hacen bien álmicamente. Que por ahí vos decís, no estoy haciendo nada. No, no, no es que no estás haciendo nada. Esos espacios aperturan ya. Hay estudios sobre eso que que dicen que ahí se produce la magia, ahí se produce la magia, ahí es donde sale la eureka y decís tal cosa, en esos espacios de relax o en esos momentos antes que te estás por quedar dormido, porque ahí entras más en el subconsciente y ahí es donde se empieza baja información y las cosas suceden, las cosas empiezan a suceder y son esos momentos de relax, de disfrute, de estar sentado por ahí en la naturaleza o puede ser leyendo un libro que te interese, pero por lo general en esos estados, yo les llamo estados alterados de conciencia porque a veces entra información, se cuela información, la mente viaja, pero vos permitís que viaje. Vos permitís que divague, vos permitís que se suelte. Y ahí también tenemos que soltar el control. Entonces es un desafío también para muchos. Bueno, me encantó esto, esta charla. No sé si, si les sirve, pero bueno, hoy quería hablar de esto, los vórtices, de cuestiones que por ahí no hablo a veces. En las lecturas se cuela información, pero bueno, también a veces depende para qué grupo. Y bueno, está bueno esto. Y por último, para cerrar, que no sé si lo dije, bueno, esto de la nueva información también, también por eso trabajo desde el calendario maya, que es más antiguo que el gregoriano y también es más equilibrado. Entonces, las lecturas en el canal están basadas en los colores de este calendario porque es necesario reconectar con la información más antigua a veces porque viene, lo más antiguo está lo más cercano a Hiperbórea, Atlántida, Lemuria, y y por eso también a veces ahora voy a empezar a trabajar con algunas runas, así que vamos a ver qué sucede en en las próximas lecturas, pero eh, es muy importante eso, que también empieces a conectar con lo que te resuena y con lo que te importa a vos, que seguramente va a ser muy importante y no existe, lo creas vos. Eh, porque el mundo cuando hablamos que son creencias, está basado en creencias y las vamos cambiando. Bueno, les mando un beso enorme, estamos viendo.